Y estoy aquí como todas las mañanas de martes con Francisco Martín Moreno, que siempre tiene comentarios que llegan hasta donde estás tú. Te saludo como siempre con mucho entusiasmo, querido. Igualmente, Pericote. Bueno, pues mira, me estaba acordando hoy en la mañana de este formidable político que, por lo visto, los políticos mexicanos se murieron todos de golpe, Pedro. Pero Alfonso Martínez Domínguez sí que fue un de la política mexicana. Y traigo a colación dos grandes citas de él. La primera que me impresionó mucho es, los verdaderos políticos, decía él, no son los que resuelven los problemas. Los verdaderos políticos son los que sabemos crearlos. Sí. Es genial, ¿verdad? Creaba problemas para, obviamente, después resultar necesario. Así es, señor presidente, esto yo se lo resuelvo. Y claro, se en 15 minutos porque lo había creado, ¿no? Entonces digo, es una genialidad, ¿no? Había una novela de Irving Wallace, ¿no?, que se llamaba El Hombre, ajá, en donde sí, un medio no. de comunicación Sí. creaba los problemas para publicarlos y tener la exclusiva. Y después, claro, lo solucionaba porque evidentemente estaba involucrado en su creación. Exactamente. Es el principio de don Alfonso Martínez Domínguez. Era medio zozo. Los mexicanos tenemos fe. Así es. Bueno, otra que me encanta, Pedro, que viene al cuento con lo que te quiero platicar el día de hoy, decía, lo único peor que existe en relación al PRI es la oposición. Dime tú si no es maravilloso. Es maravilloso. Por culpa, el PRI tiene la culpa, el PRI. Sí, bueno, está bien. Bueno, yo creo que es indiscutible el punto, ¿no? Y la oposición, ¿dónde queda la oposición? O sea, si tú y yo, como lo has platicado muchas veces, pues no creemos en las culpas absolutas, hay un momento donde termina la responsabilidad política del PRI y comienza la responsabilidad política de la oposición. Por supuesto. Tiene que haber una frontera, ¿no? Entonces, tú lo vimos muy bien con la alternancia en el poder que inició la señora Fox en el año 2000. Claro, ¿no? En su sexenio. En su sexenio, y dijimos, bueno, esa es la gran oportunidad de la alternancia. ¿En qué se convirtió la alternancia? En continuidad. Sí. ¿En qué se convirtió la alternancia de Calderón? En continuidad. Sí. Siempre hubo continuidad. ¿Cuál alternancia? Dejaron las cosas exactamente... haber desmantelado todo el aparato priista, ¿no? No, el bebé aprendió a llorar en la cuna. Así es. Igualito que como lloraba el anterior régimen. Y esto sí causó un cierto desencanto en lo que era nuestra expectativa de un mejor sistema. Bueno, tan causó desencanto que salió el PRI de los Pinos. O sea, le dieron el PAN fracasa, escandalosamente fracasa con Fox. Entonces todavía el electorado dice, bueno, le vamos a conceder una nueva oportunidad al PAN. Y le dan la nueva oportunidad a través de Calderón y vuelve a fracasar Calderón. Entonces, claro, pues llegó el PRI de nueva cuenta. Fox sacó al PRI de los Pinos y Calderón lo volvió a meter. Y luego por ahí salen en las redes sociales nuestros postulados hacia Felipe Calderón, en donde se dice, y me van a extrañar. Sí, bueno, ¿qué forma? Y mira que esto está... Y ahorita diría uno, por lo que más quieras, Vuelve, regresa, te perdonamos. Oye, pero lo que quería contarte el día de hoy, Pedro, platicar el día de hoy es rápidamente esta candidatura independiente que es fascinante de nuestros hermanos regiomontanos, ¿no? La del Bronco. A mí me tiene realmente muy, muy impresionado. Hay quien sostiene que no va a servir para nada. Y no va a servir para nada, ¿por qué? Porque aun cuando gane, como no tiene partido político, en el poder legislativo regiomontano lo van a inmovilizar. Es decir, cualquier iniciativa que él proponga va a tener como resultado la negativa. ¿Por qué? Porque ni es priista, bueno, por más que tenga todo el sello de los priistas, ni es panista, ni es perredista, ni está en alianza, ni está en nada, o sea, lo van a bloquear. Pero entonces se me ocurrían dos posibilidades para que esto no sucediera. A ver, ¿tú qué piensas? La primera, que ya sucedió la semana pasada cuando Elizondo se sumó a la candidatura del Bronco, bueno, fue un espaldarazo importante que conmovió a la sociedad regiomontana. Yo estaba precisamente ahí cuando esto sucedió. Pero la otra parte... Los comentarios allá. Los comentarios eran fascinantes porque hay muchas personas que van a votar por él, no por otra razón, sino por hastío,
por hartazgo, porque ya están del señor Medina. Natividad, Natividad. Rati, le dicen Rati, sí. Ratividad, y de Medina, y de su papá, y de su cártel hermano. de los Medina, ¿no? Es como le llaman, ¿no? Y entonces ya ves que hay grupos importantes como el Grupo Reforma, el Grupo del Norte, el Grupo de Alejandro Junco, ya tomaron partido también, digo, sí. Porque las 8 columnas del día de ayer, donde hablan de referencias interbancarias a paraísos fiscales como las Islas Caimán, todo este patrimonio oculto que están manejando con un volumen de dinero realmente escandaloso. Bueno, ya lo negó Medina y dice que todo eso que se aseveró que no era cierto. Ahora, pues es muy fácil decirlo, pero si están publicadas las pruebas, las evidencias en el periódico, es muy, eso sí es, pero claro, sale en un momento político importante, pues, porque no es casualidad, en política no hay casualidad, esto que se publica en el norte, que se publica, no es casualidad. Entonces, bueno, yo sí creo que tiene ya el apoyo de una buena parte de la comunidad regiomontana, por cansancio y por hartazgo. Pero la parte fina a la que yo quería llegar es que, un poco lo platicamos tú y yo ayer, si el PAN también se ve perdido, el PAN después de las encuestas que ellos hagan, se dan cuenta de que no va a ganar el PAN la elección, entonces vale la pena la alianza la semana que entra. Si el PAN le endosa la papeleta al Bronco, el Bronco tendrá un argumento importantísimo. Ya podrá gobernar con el PAN en el Congreso de la Unión y con el grupo de Movimiento Ciudadano. Sí, sí señor. Entonces, si ya tiene estos apoyos en el Congreso y logran una cohabitación política en el gobierno, entonces tendrá que llamar a panistas y a gente de Movimiento Ciudadano a gobernar. Eso es muy importante. Y esta coalición gobernante, junto con el Congreso, le puede dar un éxito tremendo al Bronco. Entonces sí es importante, importantísimo, que, bueno, hay mucha gente que no quiere saber del Bronco, pero es muy importante ver que el PAN se convenza de que va a perder, que no va a ganar, porque el voto se va a dividir entre el Bronco y el PRI, con lo cual le va a quedar muy poca posibilidad de éxito al PAN. Fíjate, son 3 millones de electores en Nuevo León. Históricamente han votado 1,5 millones y de este 1,5 millones de votantes, 450,000 ha sido el voto duro del PRI. O sea, ya en este momento tienen, si se puede decir, garantizados 450,000 votos. Pero bueno, si la gente no cree en el voto nulo, la gente se convence de que el voto nulo es una tontería que va a facilitar la permanencia del PRI en el poder, y votan, y en lugar de que sea 1,5 millones de votantes, ahora el 7 de junio, votan 2 millones de votantes, está garantizada la salida del PRI. Está garantizada la salida del Partido Revolucionario Institucional. Hemos visto, hay gente que constantemente nos dice, es que las redes sociales no sirven para otra cosa, y en el terreno de los hechos no hay nada que de lo que se protesta en redes sociales se convierte en realidad en el terreno de juego, ¿no? Diríamos. Yo pienso que la sociedad mexicana está empezando a abrir los ojos, empezando a reaccionar y empezando a convocar a acciones que realmente nos lleven a decisiones y consecuencias que sean diferentes a las de la fatalidad de una inercia como esta, por ejemplo, que tú describes del... en el caso de Nuevo León, no tengo la menor duda, el triunfo del Bronco podría dar el sentido de la vida política en el país y la historia de México. En el país. En el país. Ese era mi siguiente argumento, Pedro, porque se va a contagiar la sociedad mexicana. Cuando vean que llega el Bronco y que el Bronco viene pues es un candidato independiente, van a decir, pues sí se puede. Claro. Sí se puede. Vamos todos por eso. Vamos. Busquemos cada quien nuestro Bronco y otro Bronco para el 18, ¿no? Porque también me gustaría ver un Bronco en el 18, ¿no? Si gana el Bronco Nuevo León como fórmula independiente, con estas adaptaciones que finalmente son coaliciones políticas que cualquier político está obligado a hacer ya, se están tejiendo en Barcelona en este momento. Exactamente. Se tejen en Italia constantemente, es un proceso normal en Alemania, es una forma de vida en Inglaterra. Entonces, ¿por qué no podríamos nosotros entrar en este tipo de proceso de negociación? Miren, este video lo podemos poner ahorita, ¿sí? ¿Va en full? ¿Sí?
¿Va en pantalla aquí? ¿O en full? Va en pantalla. ¿Sí? Estudié Bueno, muchos años, bien. me levanto temprano, soy amable, pago lo que debo, recojo mi basura, no doy mordidas, trabajo duro, ayudo a los que lo necesitan, doy lo mejor de mí. Pero parece que cada día todo está peor. Todos queremos que las cosas cambien. Bueno, tal vez no todos. Los partidos políticos PRI, PAN, PRD y Verde, actuando como bloque unificado, han aprobado reformas que solo han beneficiado a los mismos de siempre, además de solaparse entre ellos cualquier acto de corrupción. Si ellos están unidos en nuestra contra, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Somos muchos más que ellos, y tal vez por eso nos resulta difícil ponernos de acuerdo, pero no todo está perdido. En 2012, Peña obtuvo el 38% de los votos, lo que significa que una mayoría votó en su contra. Y aunque muchos ya no lo crean, el voto es la única herramienta legal y segura que tenemos los ciudadanos. Si bien no para transformar por completo al país, sí para poner un alto a quienes pactaron en nuestra contra. Vienen elecciones en junio para renovar la Cámara de Diputados, lo que nos abre una oportunidad para evitar que reformas dañinas se sigan aprobando. Pero las opciones no terminan de convencer a muchos que están pensando en no votar o en anular. Sin embargo, los votos nulos no son causa para anular una elección. Según el INE, solo los partidos y candidatos pueden promover un juicio para impugnar una elección. Y si no votas, la falta de participación deja el camino libre al voto duro y a la maquinaria de compra, dándole el triunfo. Lo mismo que ocurre si dividimos nuestro voto. Basta de actos simbólicos. Si estás harto, vota en contra. No se trata de votar por un partido, sino en contra de este gobierno, como lo hicimos en 2012, pero ahora sí, de forma unificada, como lo hacen ellos. Dejemos atrás preferencias y miedos y pensemos de manera 100% práctica. ¿Cuáles son los partidos que no se han aliado con este gobierno? Tenemos la oportunidad de, primero, detener a este gobierno, para luego darnos el tiempo de pensar cómo lograr el cambio que todos queremos para tener el gobierno que nos merecemos. Llegó la hora de dejar de protestar sin resultados o de dividirnos por ideologías. Llegó la hora de pensar y actuar en conjunto, de evitar las reformas privatizadoras que se avecinan, sobre todo la del agua. Llegó el voto útil. Detengamos a este gobierno. Si nos sumamos, podemos. Joven, ¿cómo ves? Me parece maravilloso. Yo creo que el voto, Pedro, es una pistola. Es decir, la gente que no va a votar, en ese instante perdió el derecho de quejarse. Ya no tienes derecho a quejarte. Pues claro, tú votaste, no. Entonces ya, a callar. Entonces yo creo que por eso es tan importante lo que dicen. Los electores en Nuevo León tienen que salir a votar. Son 3 millones, Pedro. ¿Qué es eso contra el voto duro del PRI, que son 450,000? Si la ciudadanía, si el electorado regiomontano decide acabar con el PRI y llevar al Bronco al poder en una cohabitación con el PAN, pues vamos, como tú bien decías, a empezar a diseñar el país que nos merecemos. Y va a ser un fenómeno muy contagioso en el resto de la nación. Y esto me tiene muy entusiasmado. Por eso yo sí les diría a mis amigos regios, voten. El que se quede en casa habrá perdido su derecho a quejarse. Entonces, vayamos todos a las urnas, vayamos y protestemos. Sí, fíjense que el no votar, el abstenernos, debe de ser tipificado como traición a la patria. Es una traición a este país el abstenernos de votar. Y por lo mismo te invitamos a que pienses, participes e impulses el cambio para que México cambie. Las cosas no cambian solas, nada cambia solo, nada se cae solo, lo tiramos. Y nada cambia solo, lo cambiamos. Por lo mismo, aquí Francisco Martín Moreno y yo te invitamos a que pienses lo que va a suceder el próximo 7 de junio. Yo quiero pensar que al día siguiente, el 8 de junio, este país, vamos a recibir a un país de una manera diferente. Si bien es cierto, un proceso electoral no lo es todo en la vida, en términos de la naturaleza, sí es mucho, porque ahí está involucrada tu voluntad. Y eso es algo insustituible. Tu voluntad es, en suma, la voluntad de todo un pueblo que quiere cambiar. Francisco Martín Moreno, como siempre, gracias. ¿A dónde
¿A dónde ponernos en contacto contigo para reflexiones? Arroba F Martín Moreno ¿cómo se llama? En tweet. Y sí quisiera concluir, Pedro, diciéndoles que el voto nulo es el voto duro, perdón, quiero decir el voto, quien soporte el voto duro es el voto burro. Sí, ¿Voto duro? duro? Voto duro es un voto burro. Burro. Es un voto que está comprado en la pobreza de este país, en la resignación de este país, en la ignorancia de este país. Y eso nosotros no lo podemos sostener así. Estamos en el siglo XXI, no debemos de olvidarlo. Gracias, Francisco, como siempre. Gracias, Ricote, querido. Gracias, querido. Vamos a un corte, regresamos aquí con más información.